La siguiente. En una región A de un país se contabilizaron 5.8 muertos por accidente de tráfico por 100.000 habitantes, ¿no? Ya me está dando la tasa. La tasa fue 5.8 muertos por accidente. El evento que me di fue muertos por accidente de tráfico por 100.000 habitantes y año. ¿A qué indicador se refiere dicha expresión, ¿no? O sea, esta expresión de 5.8 muertos por accidente de tráfico por 100.000 habitantes por año, ¿no? ¿A qué indicador se refiere? Es un índice global de mortalidad específica, es una tasa bruta de mortalidad, es una tasa de mortalidad específica, es un índice de mortalidad específica por causa, o es una tasa bruta de accidentabilidad. Bueno, habíamos visto que básicamente la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tasas como mediciones, pueden tener variantes, ¿no? Pueden tener variantes, y una variante es decir la tasa de mortalidad infantil, perinatal, es decir, específica, ¿no? Una tasa de mortalidad específica, que acá puede ser tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad hepática, tasa de mortalidad de SIDA, qué sé yo, ¿no? Es decir, específica por causa. Una tasa bruta de mortalidad, yo no distingo si fue por VIH, fue por tuberculosis, en una población X, simplemente cuántos murieron, ¿no? Es la tasa bruta de mortalidad, ¿no? La tasa bruta de accidentabilidad, en realidad esta tasa no existe, ¿no? Uno puede decir tasa de accidentabilidad, ¿no? Tasa de mortalidad de accidentabilidad, no sé cuántos se han accidentado, ¿no? Si acá uno quiere ver la respuesta, lo que me está midiendo es muertos, ¿no? Y acá en ningún momento me dice muertos. Tasa bruta de accidente, es decir, cuántos, de una manera, podríamos interpretarla como cuántos han sufrido un accidente, ¿no? De cualquier tipo. Entonces, pero acá me está diciendo que los accidentes fueron de tráfico, ¿no? Entonces, esta tasa no corresponde. Tasa bruta de accidentabilidad, no sé de qué tipo de accidente, y no me dice si es tasa de mortalidad o tasa de morbilidad, no me especifica, ¿no? Los índices, ¿no? Cuando expresamos así, estos son tasas, ¿no? Índices son generalmente indicadores, ¿no? No se utiliza para medición en lo que son índices, lo correcto es mencionar tasa, ¿no? Entonces, la alternativa A, que dice un índice global de mortalidad específica, no es correcto, y el índice de mortalidad específica por causa tampoco, ¿no? Entonces lo que yo tengo que prestar es una tasa. Entonces acá ya sabemos que la última no puede ser, porque no me menciona para nada la palabra de mortalidad, la A y la D tampoco podría ser, ¿no? La tasa bruta de mortalidad, pero acá ya me está diciendo que la mortalidad fue por accidente de tráfico, ¿no? Entonces no es una tasa bruta, ¿no? Y será la tasa de mortalidad, la única que me queda es la tasa de mortalidad específica, ¿no? Entonces acá la respuesta es la C, ¿no? Esto es, interpreten, ¿no? O sea, me dan un evento, la región X, ocurrieron 5.8 muertos por una determinada patología, que me pudo haber mencionado 5.8 muertos por meningoencefalitis tuberculosa, en 100.000 habitantes, ¿no? ¿Y qué indicador es, no? Entonces estamos hablando de una tasa de mortalidad, pero por un evento específico, ¿no? Una tasa de mortalidad específica. No es bruta, porque bruto es general, ¿no? No distinguen cuál es la causa, ¿no? Habla absolutamente de todos, junta todas las posibilidades solamente de mortalidad. Y esto de acá no me menciona si es mortalidad o morbilidad, y los índices no son tasas. Entonces tenemos que la tasa bruta de mortalidad, ¿no? Expresa todas las muertes que han ocurrido por 1.000 habitantes, ¿no? Pero no me expresa por qué ocurrió esa muerte. Esta es la tasa bruta de mortalidad que hay a nivel de Perú, ¿no? 6 muertes por 1.000 habitantes
pero ahí yo no sé por qué fallecieron. Es un dato que en realidad, si uno quiere ser exacto, probablemente no me va a ayudar mucho, ¿no? Es más útil saber por qué patología falleció que el índice neto, ¿no? El índice bruto, ¿no? La tasa bruta de mortalidad probablemente no tenga la utilidad que tiene una tasa específica de mortalidad, ¿no? Entonces la otra diferencia es la tasa de mortalidad específica. Ambas me miden mortalidad, pero la primera no me dice de qué causa, simplemente mete a todos, y la segunda sí me especifica, ¿no? Señala cuántas personas mueren por una causa concreta, ¿no? Una causa específica, ¿no? En un tiempo determinado. En este caso el evento fue el accidente de tráfico, ¿no? Es decir, se puede medir cualquier evento, ¿no? Entonces, cuando vemos en la fórmula, mencionamos la tasa de mortalidad específica por causa, es el número de muertos por esa causa específica entre la población total, ¿no? Por 100.000 habitantes. Por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, esas tasas siempre se expresan en 100.000. Por ejemplo, un ejemplo de estos es la tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad materna es una tasa de mortalidad específica de causa, porque estoy midiendo el número de muertes maternas sobre la población total, ¿no? Por 100.000, ¿no? Pero hay una diferencia acá, porque si volvemos a las primeras, vamos a ver, cuando hablamos de tasa de mortalidad materna, ¿no? La diferencia es que yo lo voy a poner acá en mujeres en edad fértil, ¿no? Básicamente maternas, mujeres en edad fértil, y la salvedad es que voy a comprender los periodos que ocurren, ¿no? En esos 3 periodos, si es el embarazo, si es el parto, por periodo, ¿no? Es por 100.000, pero este es mujer en edad fértil. El denominador es mujer en edad fértil en el caso de la tasa de mortalidad materna, ¿no? En este caso la población total va a ser mujer en edad fértil, ¿no? El total de mujeres en edad fértil, ¿cuántos fallecieron por la muerte materna, ¿no? Ya. Existe una variante que es la tasa de mortalidad proporcional. Esto generalmente no es pregunta, pero bueno, hablan de proporcional por causa, ¿no? Es decir, en este caso el denominador es todas las muertes que ocurrieron, y de todas esas muertes, ¿cuántas fueron de esta causa específica, ¿no? Número de muertos por dicha causa sobre el número de muertos total, ¿no? Son variaciones, ¿no? Estas ya son las tasas de mortalidad proporcional, ¿no? Entonces, proporcional se refiere al mismo evento, pero del general de muertes totales, ¿cuántas muertes fueron por una causa? Por 100. Pero, 5. ¿Cuál de las siguientes medidas suele usarse como denominador para calcular la tasa de una enfermedad, ¿no? Entonces, acá tenemos de todas estas, ¿cuál es la que normalmente se utiliza como un denominador cuando vemos una patología, una enfermedad, una morbilidad? El número de casos observados, el número de casos nuevos observados, el número de casos asintomáticos, los años persona de observación, o las personas perdidas en la enfermedad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes medidas, ¿no? Todo esto son medidas, se utiliza como denominador cuando quiero calcular la tasa de una enfermedad? Entonces recordemos que es tasa, ¿no? Tasa es aquel evento, aquel suceso, aquella ocurrencia que va a ser mi numerador, ¿no? En un tiempo y en un periodo determinado, ¿no? Entonces, el tiempo y periodo determinado generalmente es mi denominador, ¿no? Mi numerador es el evento, el suceso, el acontecimiento, la mortalidad, la morbilidad, la natalidad, todo aquello que yo quiera medir, y eso lo voy a tener como referencia ¿en base a quién? ¿En base a quién estoy haciendo el evento? En base a aquella población total, en base a aquel tiempo, en base a aquel periodo, ¿no? Entonces, si tenemos bien claro la definición de lo que es una tasa, podemos saber, ¿no?, cuál debe ser el denominador. Entonces,
volvemos. Dice, ¿cuál de las siguientes medidas se utiliza como denominador para calcular la tasa de una enfermedad? Entonces, en mi numerador estará el número de casos observados. Sí. Bueno, en mi denominador estará el número de casos observados. El número de casos observados es lo que yo voy a observar, lo que voy a medir el acontecimiento. Entonces está en el numerador, ¿sí? El número de casos nuevos observados es casi igual que el otro, ¿no? Acá yo puedo decir el número de casos antiguos, nuevos, ¿no? Lo que yo desee medir, ¿no? En el caso de enfermedad, bueno, el número de personas enfermas, el número de tuberculosis, el número de VIH, en cualquier enfermedad. El número de casos asintomáticos. Si lo que yo estoy midiendo esa enfermedad no va a ser asintomático, ¿no? Se supone que estoy viendo. Y por otro lado, es la observación, que en este caso puede ser asintomático, es el numerador, ¿no? El evento, el suceso es el numerador. Los años, personas de observación, o las personas perdidas en la enfermedad. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a preguntar a la doctora. Doctora, la D, ¿no? Es correcto, ¿no? O sea, muy bien. Las tres primeras alternativas son los sucesos, eso es el numerador. La última podría uno, digamos, confundirnos de decir las personas perdidas, estoy hablando de población, ¿no? Pero no, generalmente es el tiempo que lo voy a observar, el periodo, la persona, y acá, si mi denominador fue, por decirles un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos gestantes tuve entre las personas que no acudieron, ¿no? Que se perdieron, ¿no? Normalmente esto debe referirse a la misma medida, ¿no? O sea, esta enfermedad la voy a sacar de una población que va a tener el mismo suceso, ¿no? Recuerden, no va a ser otro evento diferente, ¿no? Entonces, esto de acá, si yo lo que estoy viendo es la enfermedad, y acá estoy midiendo aquellos que, digamos, no estuvieron, ¿no? Que se perdieron, no sale, ¿no? Me podrían haber puesto cualquier otra denominación, ¿no? Entonces, lo más correcto de todos estos es la D, ¿no? Años, personas que fueron observadas, ¿no? Es decir, de todas ellas, cuántas hicieron la patología, la enfermedad, el suceso, el evento. 6. Una cohorte de 60.000 mujeres de 40 a 45 años de edad fueron observadas durante 3 años, periodo en el cual se diagnosticaron 90 casos de cáncer de mama. ¿Cuál es la tasa de incidencia? Entonces, acá me mencionan, preguntan cuál es la tasa de incidencia en una población, en una cohorte. Cuando hablamos de cohorte estamos hablando que yo seguí a la población, ¿no? O sea, cohorte es un grupo que va a sufrir un evento, va a experimentar un suceso, que lo voy a seguir en el tiempo, ¿no? Un grupo. Cohorte, cuando hablo de cohorte generalmente es un seguimiento a futuro, un seguimiento prospectivo, ¿no? No es retrospectivo, ¿no? Entonces, una cohorte de 60.000 mujeres de 40 a 45 años de edad fueron observadas durante 3 años, periodo en el cual se diagnosticaron 90 casos de cáncer de mama. ¿Cuál es la tasa de incidencia? Entonces, acá tengo que saber 5 por 10.000, 15 por 10.000, 40 por 10.000, ya. Entonces, acá tengo que saber qué es lo que voy a poner en mi numerador, en mi denominador, ¿no? Mi numerador, ¿cuál va a ser? Lo que me piden es la tasa de incidencia. Entonces estoy buscando los casos nuevos, ¿no? Incidencia me mide todos los casos nuevos. Si me hubieran preguntado la tasa de prevalencia, pensaría los casos nuevos y antiguos. Entonces solo me mide incidencia. Ya. Dice que la población fue de 60.000 mujeres. Entonces en mi denominador tendré que poner 60.000 mujeres. Mi denominador tendrá que ser 60.000 mujeres porque fueron la población que fue expuesta, ¿no? La población que fue seguida. Esta población de 40 a 45 años fue observada por 3 años, ¿no? O sea, fue un periodo de 60.000 personas año por 3, ¿no?
la población expuesta y el tiempo que fue observado, 60.000 por 3. El número, ahora, ¿cuántos casos se diagnosticaron, ¿no? Entonces, como dice que todos fueron diagnósticos, el diagnóstico es evento reciente, 90, ¿no? Entonces estamos hablando de incidencia. Entonces 90 entre 60.000 por 3. Ahora, esto es, ya, estamos hablando tasa de incidencia, ¿no? Hago una regla, ¿no? De 80.000, ¿no? Si observan ustedes acá lo que me piden, ¿cuál es la constante que yo voy a poner? Me están pidiendo la tasa con una constante de 10.000, ¿no? Entonces yo acá voy a medir el evento por 10.000 personas. Entonces 90 entre 180.000, 0.005. Como me piden que exprese la tasa por 10.000, lo multiplico por 10.000, ¿no? Si acá me hubieran pedido 5 por 100 o 15 por 1000, yo multiplicaré, le pondré el denominador por 1000 personas, ¿no? Observadas. Y en este caso por 10.000 sale 5 por 10.000, ¿no? Sale 0.005 por 10.000, ¿no? Si me hubieran pedido por 1000, ¿no? Tendría que cambiar, ¿no? Entonces eso va variando. Entonces podría ser acá un 0 más, ¿no? Entonces lo que voy a poner acá es los sucesos que estoy observando, el denominador y el periodo. Si me decían, por ejemplo, que acá era solamente entre 60.000 en un año, no hacía la multiplicación, ¿no? Generalmente no se pone, pero si me piden 3, 4, 5 años, el tiempo que esté observado, eso va a aumentar, ¿no? Si la tasa de natalidad de una población es de 10 por 1000 habitantes y la población es de 100.000 habitantes, ¿cuántos nacimientos se produjeron? Entonces me dicen, la tasa de natalidad fue de 10 por 1000, ¿no? Acuérdense que la tasa de natalidad se expresa por 1000 generalmente, ¿no? Y la población fue de 100.000, ¿no? ¿Cuántos se produjeron? Entonces voy a recordar la fórmula. La tasa de natalidad es igual a todos aquellos que nacieron entre el denominador, que es toda la población, ¿no? Porque natalidad es población total. En ese caso, voy a hacer, bueno, tiene que ser por 1000 porque la regla es, estamos hablando de natalidad es 1000, la constante K, ¿no? Entonces el número de recién nacidos vivos en este año sobre la población total. Y como me piden cuántos nacimientos se produjeron, ¿no? Entonces paso población total por la tasa dada, ¿no? Sobre 1000, ¿no? Entonces mi tasa de natalidad fue 10, acá pondré 10, la población total que fue 100.000 habitantes, la voy a pasar para acá, y esto voy a pasar, simplemente pasar los datos a la fórmula, ¿no? Entonces 10 por 1000, ¿no? Estamos hablando 10 que fue la tasa, la fórmula que siempre es por 1000, bajo para acá, 100.000 va para allá, y me quedan cuántos nacieron en ese primer año. ¿no? Entonces, multiplicando esto, ¿no? 3 ceros, me quedan 2 ceros más 1, 10.000, ¿no? 6.000. Entonces acá en este caso es la respuesta C, ¿no? Es la tasa de natalidad. Respuesta C. En una población X se han producido 20.000 nacimientos y 1.600 defunciones de niños menores a un año. La tasa de mortalidad infantil es, entonces me piden la tasa de mortalidad infantil. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La tasa de mortalidad infantil es todos los fallecidos menores de un año entre los recién nacidos en ese periodo, ¿no? ¿Por cuánto? Por 1000. Esa es mi tasa, ¿no? La tasa de mortalidad infantil es el número de fallecidos infantil menores de un año sobre el número de recién nacidos vivos por 1000. Entonces, acá
en la población dice son 20.000 nacimientos. 20.000 nacimientos son los 20.000 recién nacidos vivos, ¿no? Entonces ese será mi denominador. Ya. Entonces el número de recién nacidos que han fallecido en un año sobre el total de recién nacidos, total de nacidos en ese año por 1000, ¿no? Entonces acá me dicen, en una población X han producido 20.000 nacimientos. 20.000 nacimientos son los números de recién nacidos vivos en el año. Entonces acá yo voy a poner 20.000. Ocurrieron 1.600 defunciones en niños menores de un año, es decir, justo el suceso que quiero medir, ¿no? Todas las defunciones en los menores de un año, porque estamos hablando de mortalidad infantil. Entonces, el 1.600 va arriba, aplico el numerador 1.600 sobre 20.000. Como es una tasa de mortalidad estándar, la K es 1000 siempre, entonces pongo ahí 1000, solamente reemplazo 1.600 sobre 20.000 por 1000, ¿no? 300, me queda 160 entre 2, 80, ¿no? Entonces, la tasa de mortalidad infantil es 80 por 1000 nacidos vivos, ¿no? Entonces, en realidad, solamente es aplicación de la fórmula, ¿no? Me dan la población tal, de repente me pueden dar otro dato para confundirme, ¿no? 500 defunciones en mayores de 5 años, y ese dato no tiene nada que ver, porque lo que yo voy a ver es mortalidad infantil, menores de 1 año, ¿no? La tasa de letalidad, ¿no? La tasa de letalidad ya es una variante de la tasa de mortalidad. La tasa de letalidad dice, mide la razón estandarizada por mortalidad, las defunciones en una población, la proporción específica de mortalidad estandarizada, las defunciones que ocurren en una población que tiene una enfermedad dada, o las defunciones en un grupo de riesgo definido. Cuando hablamos de letalidad, generalmente hablamos de alguna patología, ¿no? Y de esa patología, ¿cuántos van a pasar a lo que es la mortalidad, ¿no? O sea, estamos hablando ya de una relación a un suceso, ¿no? Una mortalidad ligada a un suceso, a un evento. Entonces, es una razón estandarizada de mortalidad. En realidad esto no hay una definición, ¿no? ¿Qué cosa es razón estandarizada, ¿no? Que la mortalidad materna infantil está estandarizada, ¿no? O sea, en qué población va a ser igual que en otra, no mide. Las defunciones en una población, las mortalidades en una población, letalidad se refiere a que una determinada entidad me causa mortalidad, ¿no? La población, está hablando de población general, no hay relación con eso. La proporción específica de mortalidad estandarizada. Las defunciones que ocurren en una población que tiene una enfermedad dada, ¿no? O sea, tengo una patología, un evento dado, y cuántos de ellos van a fallecer. Las defunciones en un grupo de riesgo, ¿no? Y los que no son grupos de riesgo, ¿no? En realidad son todos, ¿no? Sea grupo de riesgo o no sea grupo de riesgo. Entonces es en una determinada evento, enfermedad, ¿cuántos de esos van a fallecer? ¿Cuán letal es esta patología? Pues acá tenemos, cuando definimos tasa de letalidad, vemos a todos los que están enfermos, ¿no? Y ese va a ser mi denominador, el número de enfermos, el número de pacientes con hipertensión arterial, el número de pacientes de diabetes, el número de pacientes con insuficiencia renal, y cuántos de estos van a fallecer por esa enfermedad, ¿no? El número de muertos por un suceso, ¿no? El número de muertos por una enfermedad entre el número total de enfermos, esa es la tasa de letalidad, expresado por 100, ¿no? Entonces la definición es la proporción de personas que fallecen por una determinada enfermedad, patología,
entre todos aquellos que tienen esa patología en un periodo, en un lugar, en un área específica, ¿no? Entonces, si en el caso de mortalidad, la diferencia va a ser que mortalidad me mide cuántos enfermos hay en población total. Letalidad es cuántos muertos, la mortalidad me mide cuántos muertos hay en una población total. Y letalidad es cuántos muertos hay de una enfermedad entre el total que tienen esa enfermedad, ¿no? Es decir, cuán letales, ¿no? Por 100. ¿Ya? La tasa de letalidad de una enfermedad es una forma posible de expresar ¿qué cosa nos expresa en la tasa de letalidad? Si es letalidad, es letal, ¿no? Estamos hablando de mortalidad, ¿no? ¿Ya? Nos expresa su contagiosidad. ¿Cuántos se van a contagiar? Su infectividad. ¿Cuántos se van a infectar? Patogenicidad, ¿no? ¿Qué me va a hacer enfermedad? La virulencia o la tasa de ataque. ¿Cuál? Virulencia, no sé, es letal, no sé cuál. No me puedo contagiar y no me voy a fallecer, no voy a morir, ¿no? La D.